El día de hoy tendremos la ponencia de la doctora Claudia Gabriela Jiménez González, que nos estará compartiendo el día de hoy el tema del rol de la mujer en nuestro país desde una perspectiva de inclusión. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y voy a iniciar con su biografía para que tengan un poco los participantes puedan conocerla mejor. La doctora es politóloga e internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con un doctorado en políticas públicas. Se especializa en temas de ciudadanías globales, democracias electorales, perspectiva internacional y equidad de género como política transversal. Ha trabajado como asesora consultora en el Senado de la República, en consultorías nacionales y en el Consejo General del INE. Y actualmente da cátedra en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y dejo de compartir pantalla para que pueda iniciar. Y antes de iniciar con su ponencia, les quiero dar un aviso a los participantes estaré compartiendo a través del chat la liga sobre la encuesta que es necesario que la llenen, ya que con esta podrán tener acceso a su constancia de capacitación. De igual forma, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat y en dado caso que la doctora al finalizar podrá dar respuesta. Muchas gracias a todos y comenzamos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias por estar aquí presentes. No sé si pueda compartir. Traigo una presentación, si lo puedo hacer. Sí, sí, doctora, ya usted puede compartir su pantalla. Ok, bueno, ustedes me dicen si la pueden ver. Sí, ya la estamos viendo. Ok. Si quieren, le voy a poner la presentación de diapositivas. Yo creo que es mejor, ¿verdad? Sí, se ve mucho mejor. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, le agradezco muchísimo la entrada, la bio, y muchísimo agradezco también que me hayan invitado a este bootcamp de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les agradezco muchísimo. Y bueno, más o menos con mi bio, pues soy politóloga internacionalista y me he enfocado en temas, sobre todo también en temas de perspectiva de género. Y la importancia que tiene que ver, pues, la sensibilización, ¿no? O sea, sensibilizar a los docentes para que, pues, ustedes, digamos, puedan sensibilizar también a los chavos, ¿no? Eso me parece muy importante. En el Tecnológico de Monterrey, soy catedrática del Tecnológico de Monterrey, el Campus Ciudad de México. Estamos muy interesados en esta perspectiva, en darle a los chavos esta retro, en sensibilizarlos también. Yo no doy clases a los alumnos de prepa, doy clases a los que ya van a licenciaturas, a profesional y a algunos posgrados, pero finalmente ahí me parece que en las edades tempranas donde se puede todavía hacer algo al respecto, en esta sensibilización, ¿no? Sobre la perspectiva de género. Voy a dividir mi taller, ¿no? Mi ponencia con tres características. Uno va a ser pues hablar un poco sobre los elementos básicos de la perspectiva de género, los factores que sostienen esta desigualdad también en la equidad de género y algunas tendencias disruptivas que podemos ver. También por ahí me gustaría trabajar con un menti que traigo hecho y con unas actividades que podrían a ustedes pues serles de bastante importancia
para los profesores, obviamente, que tienen a su cargo todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué es importante primero, digamos, hablar de esta perspectiva de género? Porque, pues bueno, ya desde con los objetivos del desarrollo sustentable en la Agenda 2030, pues el número 5 está muy claro que habla sobre esta igualdad de género, ¿no? Y entonces vemos aquí en este punto, pues los avances en igualdad de género, en derechos que se han ganado las mujeres, conseguidos obviamente no solamente a lo largo de décadas, ¿no? A lo largo de siglos, y que precisamente por la pandemia del COVID, pues muchos han estado en peligro ya, ¿no? Y muchos en retroceso como consecuencia de la pandemia del COVID, ¿no? Como ya se ha manifestado la misma ONU, ¿no? Desde abril del 2020 que llega esta pandemia y que finalmente las recomendaciones que hace la ONU a todos los gobiernos, pues es que pongan a las mujeres y a las niñas en el centro de sus agendas y dentro de sus esfuerzos de recuperación finalmente, ¿no? Entonces, las mujeres no solo han sido las más afectadas, ¿no? En esta pandemia, sino que también son columna vertebral de la recuperación de comunidades, ¿no? O sea, entonces poner a la mujer y a las niñas en el centro de las economías, pues puede dar lugar a mejores resultados de desarrollo más sostenibles para todos, ¿no? O sea, entonces este es un poquito el objetivo que trae tanto los objetivos de desarrollo sustentable con la Agenda 2030 y obviamente después de, ahora ya no sabemos si hablar de post-pandemia porque la pandemia sigue finalmente, pero evidentemente el rol de la mujer y lo que ha pasado con la pandemia y las mujeres, pues también es algo que debe preocuparnos a todos como sociedad, ¿no? Y pues en la ONU, digamos que han abordado algunos términos y algunas políticas, digamos, para que se pueda revertir estos retrocesos que ha tenido ya algunos, que ya se ven muy, pues muy particulares en algunas sociedades, en algunas naciones, obviamente y en México también. Empezando por la violencia estructural, empezando también por lo que ha significado este confinamiento para todos y el llamamiento, digamos, de la ONU ha sido pues incluir a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en los planes de respuesta del COVID-19, ¿no? Y en la toma de decisiones como primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, transformar o poder transformar estas desigualdades en el trabajo de cuidados no remunerados, ¿no? Que es el gran reto del que se habla en muchas sociedades, pero finalmente no ha sido tomado muy en cuenta en muchas de ellas, ¿no? Y tampoco está legislado, ¿no? Entonces, si bien también hablamos del confinamiento de toda la sociedad desde abril del 2020, hasta ahora, ¿no? Con todas estas variantes y con todas esta incertidumbre que estamos viviendo todos, pues también esta cuestión de los trabajos en casa y los confinamientos, pues también llama a que pues se hable se pueda hablar de una nueva economía, ¿no? De cuidados inclusivos, ¿no? Que funcione también para todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso, finalmente, importante hablar de este tema en este aspecto, ¿no? Ahora, algunos elementos en donde podemos visualizar temas ya con perspectiva de género, un poquito adentrándonos al tema que nos trae esta tarde, pues es justamente... Déjenme ver porque se me va la pantalla. En el chat, no sé si me cuesta a veces trabajo ver el chat, pero bueno, me parece que por aquí me podrían decir ustedes si hay algún comentario al respecto, ¿no? O lo que voy diciendo, ¿no? Bueno, vemos aquí la participación plena, o sea, un tema importante
de estos avances que ha habido a nivel mundial, finalmente, pues se trata de esta participación plena e igualitaria de mujeres, hombres, niñas y niños, ¿no? Y el gran reto a nivel mundial ha sido comenzar a cerrar estas brechas de género en el sector educativo, sobre todo, ¿sí? En el trabajo y en la sociedad en general, ¿no? Aquí, importante que veamos primero estas distinciones, ¿no? A veces cuando se habla, y sobre todo para los chavos, ¿no? O para los mismos docentes, esta distinción entre sexo y género, ¿no? O sea, importante que veamos al género no como no binario, ¿no? Entonces, pues, distinción obviamente tiene que ver con el sexo, ¿no? Que es propiamente estas características biológicas que van a clasificar a las personas como hombres y mujeres, pero del otro lado tenemos el género, que son todas estas cuestiones, las construcciones, digamos, socioculturales, que no son más que atributos que social, histórica, cultural y geográficamente, pues se le han asignado a hombres y mujeres en sus roles, ¿no? Pero finalmente, pues decir aquí, importante, que pues todo ha sido aprendido, ¿no? O sea, hay que establecer, me parece, que dentro de las comunidades académicas, las comunidades de docentes, las universidades, las preparatorias, pues hay que establecer otro tipo de narrativas también, ¿no? Para poder acercarnos de una manera mucho más certera a lo que tiene que ver exactamente con estas distinciones, ¿no? Y que es la importancia de establecer, digamos, una narrativa donde se deconstruyan todos estos discursos, o sea, la deconstrucción de los conceptos finalmente que ya hemos aprendido a lo largo de generaciones, ¿no? O sea, venimos de generaciones muy paternalistas, en donde el patriarcado ha planteado sus políticas de cierta manera y a la mujer se le ha, pues, vinculado con un rol específico, ¿no? Eso pues lo sabemos todos, ¿no? Pero justamente el gran reto, ¿no? Y me parece que viene a colación esta distinción muy importante entre sexo y género de construir todos estos discursos y enseñar, entonces, nuevas formas de construcción y nuevas formas de relacionarse con los otros y las otras, ¿no? O sea, con las sociedades que finalmente están en permanente cambio, ¿no? Me decía una profesora del TEC, colega mía, que más bien hay que, pues, hacer esta sensibilización sobre perspectiva de género mucho más a los docentes, porque ella que da a alumnos de prepa, me decía que sus alumnos ya están bastante sensibles a esta cuestión de la deconstrucción de lo aprendido, ¿no? Entonces, pues habría que ver también, y ustedes me dirán si lo consideran propicio, si esto realmente está pasando en aulas, por ejemplo, ¿no? O en la sociedad en general, ¿no? Entonces, esta distinción me parece importante comenzar a plantearla desde esta perspectiva para, como una forma de deconstrucción de lo que se ha planteado desde hace siglos, ¿no? Con una perspectiva pues paternalista tradicional, ¿no? ¿Y qué pasa con esta perspectiva de género? Pues que obviamente condiciona el desempeño y comportamiento pues en diferentes espacios, y estos espacios pues pueden ser también, obviamente son primeramente las aulas, ¿no? Estas construcciones, digamos, que hacen que se formalicen una serie de reglas y normativas no escritas de lo que se espera de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, aparecen implícitas en las sociedades, aunque pues no están formalmente establecidas, no son reglas formales como tal, ¿no? Entonces, hay una serie de premisas que se inculcan y condicionan obviamente pues nuestro desenvolvimiento, ¿no? Aquí puse un ejemplo, ¿no? De cómo
A veces pareciera que este condicionamiento de que los hombres son mejores para las ingenierías, e inclusive tuve una alumna que pues estudia ingeniería y va para una ingeniería en mecatrónica, que finalmente pues sería así como muy condicionado, o sea, o muy en el rol de que solamente los hombres pareciera que podrían estudiar una ingeniería en mecatrónica, ¿no? Pero ella, estando ahí, me decía que uno de sus profesores le decía que qué hacía ahí, ¿no? Entonces, finalmente, cómo se condiciona ese desempeño y comportamiento por visiones, pues finalmente que ya deberían estar, pues, obsoletas. Pero aquí, pues, la gran, pues, tragedia es que todavía estas visiones siguen permeando muchos de los condicionamientos y muchas de las formas en las que expresamos en las que están planteados finalmente nuestras mentalidades y nuestros paradigmas, ¿no? Que el paradigma finalmente es una forma de pensar, es una forma de ver al mundo, ¿no? Entonces, y como también todas estas visiones de que es mejor que la mujer no sea contratada, por este otro ejemplo, ¿no? Porque pide permiso todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí vemos la cuestión de cómo, pues, todos estos estereotipos como construcciones sociales conllevan muchísimas exigencias de género, ¿no? O sea, y mucho es el origen justo de las desigualdades en materia de equidad de género, de igualdad de género, y cómo se ha normalizado, ¿no? Estas disparidades por el simple hecho de haber nacido pues con uno u otro sexo, ¿no? Entonces, si podemos ver o podemos irnos a ejemplos tal vez en otras latitudes, aunque tenemos muchas referencias aquí en México y América Latina sobre estos hechos, estas situaciones. Por ejemplo, en India, pues la mujer ni siquiera no tiene voz ni autonomía, ¿no? En la India. En uno de los últimos informes de la ONU en India, pues para la mayoría de la sociedad de ahí, pues finalmente se percibe a la mujer como un bien, ¿no? Un bien económico que queda como muy sometido a las decisiones de los padres. También las cuestiones de los matrimonios forzados, o inclusive todas estas mutilaciones genéticas de los genitales, perdón, las ablaciones, que tienen que ver con toda una tradición de género, o sea, de construcción social del género, ¿no? Entonces, como también estas mujeres pues no tienen derecho a expresar su voluntad, ¿no? Entonces ahí podríamos pues estarnos cuestionando el avance de todos los derechos humanos, donde quedan en este tipo de cuestiones tan específicas como el caso, por ejemplo, de la India, que puede ser también casos que también se dan en África, o no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, también los condicionamientos sociales y políticos que tienen las mujeres en Oaxaca, ¿no? O en comunidades rurales mismo en nuestro país, en donde todavía hace algunos años no podían ser electas a un cargo público, a un cargo como regidoras o municipios, lo que sea, por el simple hecho de ser mujer, por condicionamientos exactamente sociales, ¿no? Entonces aquí cómo esto condiciona finalmente todos los aspectos de la vida de una mujer, ¿no? Incluida la educación, que también en muchas de las sociedades pues se prioriza que los niños, por ejemplo, vayan a la escuela, pero las niñas no, ¿no? Entonces, estas tradiciones que son mantenidas exactamente por un estatus patriarcal que ha resultado pues en la relegación, ¿no? de la mujer y sus funciones,
pues relegado un poco a estas tareas del hogar. O sea, y si nos vamos a casos mucho más pues crueles, ¿no? Y difíciles de entender, pues ahora con los talibanes, por ejemplo, ahora que regresaron al poder en Afganistán, pues se ve que ahí la mujer pues finalmente es entendida como un objeto, o sea, ni siquiera tiene como poseedora de derechos humanos, ¿no? O sea, y se entiende que hace 2 meses que llega los talibanes al poder, pues se hayan pues muchas de ellas hayan tratado de salir de una manera tan estrepitosa y tan pues en condiciones tan pues degradantes, infrahumanas, ¿no? También. Entonces, por todas estas condicionantes justo sobre cómo estas desigualdades pues condicionan este desempeño y comportamiento pues en todos los espacios, ¿no? Y si este condicionamiento se da en espacios como en aulas, ¿no? Educativos, pues tenemos sociedades que son menos, pues, menos empáticas hacia pensar de una manera diferente y ver la igualdad o los derechos como algo normal, ¿no? Como una cuestión normalizada, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, las desigualdades pues se reproducen obviamente en diferentes niveles, ¿no? O sea, todos hemos contribuido, o sea, a consolidar finalmente este paradigma, ¿no? Este ordenamiento de ideas, ¿no? Que van a prejuzgar mucho actitudes y comportamientos y que se van a dar muchísimo de manera consciente e inconsciente, ¿no? O sea, finalmente estamos bajo tradiciones que a veces son difíciles de sacar este chip, ¿no? Y de poderlo o modificar o de plano tirarlo a la basura, ¿no? O sea, esta modificación del patrón de pensamiento importante para poder, digamos, pensar o actuar y accionar, obviamente, de otra manera, ¿no? Entonces, pues aquí también en otro nivel, pues está el condicionamiento cultural social de la mentalidad paternalista que tiene que ver mucho con todos los roles educativos. Y ahí mucho tiene que ver el gran reto, digamos, de los docentes de las comunidades académicas, me parece que en todo el mundo, en este país, es precisamente ese, ¿no? O sea, empezar a modificar estos comportamientos y no perpetuar, o sea, el reto, digamos, ahí está muy claro, ¿no? O sea, no perpetuar estas interacciones que lo que hacen es limitar el desarrollo desde una edad muy temprana, ¿no? Y es ahí donde se aprenden muchas cuestiones que después difícil que se pueda desligar estos comportamientos, ¿no? Entonces, las repercusiones sociales en jóvenes, pues obviamente son muy variadas, ¿no? También tienen que ver con mucha interseccionalidad en términos culturales y sociales, pero pues yo diría que son dos justamente, ¿no? O sea, limitan el desarrollo de sus capacidades y pues también limitan su libertad de elección. Entonces, ante esas limitantes también ellos van pues conociéndose de manera diferente o de una manera limitada, justamente sobre lo que tiene que ver con estas desigualdades, ¿no? Ahora, algunos factores que sostienen esta desigualdad de género, pues mucho tiene que ver, como les decía, con estas suposiciones inconscientes que mucho tiene que ver con los estereotipos, ¿no? Los estereotipos y los prejuicios que venimos cargando desde hace mucho tiempo y que, pues bueno, uno de los estereotipos, digamos,
pues más utilizado es las niñas tienen o se visten de esta forma o juegan este tipo de actividades y los niños tienen que hacerlo de esta forma, ¿no? O sea, inclusive también en colores, en actividades y que eso obviamente ya al llegar a a una universidad, por ejemplo, lo que le pasó a esta estudiante que tuve, que pues, el mismo profesor le decía, pues, ¿tú qué haces aquí? ¿No? O sea, ¿por qué estás estudiando ingeniería en mecatrónica si es mujer? Pareciera entonces que estas exigencias de género obviamente condicionan muchos de los valores, ¿no? Entonces, esta escala de valores que también tiene que ver con estos factores que sostienen la desigualdad de género, pues es que pareciera que lo masculino supera lo femenino y ese es el gran reto de todas las sociedades y los avances que se han dado en materia de legal, en materia jurídica, en materia de sociedad misma y toda la lucha para poder cambiar justo este tipo de comportamientos, este tipo de ideas que llevamos durante mucho tiempo, pues muchas de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres, pues, y la misma sociedad, o sea, no importa mujer o hombre, pues tratando de cambiar este sentido, ¿no? este comportamiento, ¿no? Entonces, estas suposiciones inconscientes que son estos factores, uno de los factores justo que sostiene esta desigualdad, pues, ¿qué podemos hacer también como docentes? ¿No? O sea, finalmente son barreras también para identificar el talento y el potencial, obviamente. Y suponen entonces que las mujeres y hombres actúan de una manera de acuerdo a su género. O sea, son qué tipo de valores aquí, digamos, y de comportamientos tenemos que transmitir a los chavos, ¿no? En edades tempranas como son los adolescentes, ¿no? Y uno de los retos es justo que aprendan a desaprender, que aprendan a deconstruir lo ya aprendido y construido, ¿no? Y que por generaciones ha estado ahí. Y entonces llevarlos de una manera, pues, social y cultural amable, ¿no? Hacia un proceso de construcción de pensamiento en donde la igualdad de género, entre géneros, pues sea totalmente normalizada, ¿no? Muchos de ellos, sí, no sé si por ahí alguien... Creo que tenían su micrófono prendido. Les pedimos a todos los participantes que por favor mantengan su micrófono cerrado. Gracias. Ok, gracias. Pensé que era una pregunta. También si quieren hacer alguna pregunta, adelante. Bueno, aquí, pues bueno, ¿cuáles serían los grandes, digamos que los grandes detonadores, ¿no? Que podríamos hacer como preguntas que sensibilicen a los jóvenes, pues si son agentes aceleradores de cambio, ¿no? O cuál es su postura en relación a la equidad de género. Muchos de ellos yo sé, porque bueno, pues finalmente trabajo con universitarios, que ya traen, ¿no? Otro tipo de razonamiento, de pensamiento, ya no están tan enquistados en estos pensamientos tradicionales y muy paternalistas, ¿no? Y se ve obviamente cuando uno imparte clase y se ven estos temas, obviamente están mucho más empáticos con todo lo que tiene que ver con la igualdad y la equidad. Y inclusive son los hombres, y me ha pasado desde mi trinchera, digamos, desde lo que yo veo como docente,
pues que son ellos los que un poco quieren hacer los cambios, ¿sí? Y los que ya no permiten que haya ciertos comportamientos como de violencia, ¿no? O como, pues que, o trata a la mujer como inferior, ¿no? Entonces, cuando yo les he preguntado cuál es tu postura en relación a la equidad de género, pues aquí hay veces que pues he hecho algunas actividades con mismos emojis, ¿no? En donde pues, soy sensible a estos cambios o soy indiferente o soy totalmente, no me importa, ¿no? O soy, sí, quiero ser un agente de cambio que trae, que tenga, o sea, que tenga la importancia, digamos, de traer alguna modificación a todos estos patrones con los que ya están haciendo las rupturas, ¿no? O sea, muchos de ellos ya están haciendo muchas rupturas en desaprender justo lo adquirido por generaciones, ¿no? Entonces, algunos de las, pues digamos, preguntas que puedan sensibilizar, pues me parece importante. Yo creo que en cualquier ámbito, también en la academia, ¿no? O sea, en cualquier sesión importante que se vea este aspecto, ¿no? O sea, cómo, digamos, poderlos llevar a que esa acción, digamos, ya se cristalice, ¿no? O sea, hablar en todo momento de acceso a igualdad de oportunidades. Eso me parece pues importante para la acción, una acción que realmente tenga un cambio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les traigo cuál es la diferencia, digamos, entre igualdad de género y equidad de género, ¿no? O sea, y a veces pongo esta imagen en mis clases, pues porque es pues bastante diferenciada, no es lo mismo, ¿no? O sea, la diferencia entre igualdad de género y equidad de género es que la primera es una disposición que deriva de un derecho humano. O sea, mientras que la equidad es una consideración, ¿no?, de carácter ético con la que se intenta aplicar medidas que corrijan justo ese desequilibrio histórico generacional, ¿no?, entre los géneros. O sea, podría decirse que la igualdad, digamos que es el ideal, ¿no?, obviamente porque parte de esta cuestión de derecho humano, ¿no? Y la equidad de género son estas acciones que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de ese derecho, ¿sí? Entonces, esta igualdad de género, pues ya, como dice mismo Naciones Unidas, pues que se refiere a la igualdad, ¿no?, de derechos, responsabilidades, y oportunidades de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, ¿no? O sea, por lo tanto, y ahí está muy bien acotado el tema de la diferencia entre sexo y género, ¿no? El sexo con el que hayamos nacido pues nunca va a determinar los derechos, ni las oportunidades, ni las responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, la igualdad finalmente no significa que las mujeres y hombres seamos lo mismo, ¿no? O sea, el, sino que son los derechos, o sea, los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron, ¿no? Entonces, esta igualdad supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades, los roles, qué prioridades tenemos como mujeres y como hombres también, ¿no? ¿Y qué considera la equidad? Pues la equidad va a considerar las particularidades de cada caso para evitar pues cuestiones injustas o inequitativas, ¿no? O sea, también puede entenderse como pues la capacidad para aplicar la misma norma a todos, ¿no?, los individuos, teniendo en cuenta, obviamente, las circunstancias personales de cada uno, ¿sí? Y entonces, aquí, entonces, otro de los grandes retos
es que de las sociedades hoy en día, y más las sociedades, me parece, post pandemia, que tenemos que ser generadores de cambio. Si bien tenemos que, y ya lo hemos hecho, tener una mayor resiliencia a los cambios que vengan, creo que bien o mal, todos hemos nos hemos adaptado a esta nueva realidad, digamos, pero también adaptarnos a estas nuevas realidades, de reconocer las desigualdades existentes. También ese es el otro reto que viene con estas nuevas sociedades, ¿no? Y entonces es reconocer finalmente las desigualdades existentes en los ámbitos diarios de la vida, identificar las desigualdades, dónde están, ¿no? Y digamos que transversalizar la equidad de género en el diario, en la vida cotidiana, ¿no? En todos los espacios de la sociedad, y justo comenzando por el ámbito educativo. O sea, el ámbito, o sea, para mí el espacio de estar frente a un auditorio o un aula en donde hay o adolescentes o jóvenes, y que están adquiriendo conocimiento, pues es el reto exactamente que se tiene justo para, pues decir lo que decía Mandela, ¿no? Solamente con la educación se va a cambiar la historia, ¿no? O sea, solamente con la educación vamos a cambiar las sociedades, vamos a cambiar los paradigmas, vamos a cambiar nuestras ideas y nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Que es eso, ¿no? La visión, la óptica que se da en un ámbito establecido, la visión que puedas tú transmitir y que puedan aprender, pues con esa visión se pueden cambiar y modificar muchos patrones, muchos comportamientos, todo hacia, pues tratar de ir hacia sociedades mucho más justas, ¿no? Mucho más equitativas, menos desiguales, y que finalmente al 2021, 2022 ya, pues no lo hemos podido cristalizar, ¿no? Todavía hay muchísimos retos que faltan por hacer en todas las sociedades, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una gran beta, hay una gran área de oportunidad que podríamos hacer todos, ¿no? Y aquí, pues bueno, un poco decir lo que está diciendo sobre la pandemia, ¿no? O sea, cómo estas desigualdad de género también se ha expresado, todo el impacto educativo de la pandemia en cifras, ¿no? O sea, cómo tantos millones de personas que estuvieron inscritas en cierto ciclo escolar, pues tuvieron, o sea, algunos concluyeron el ciclo, pero muchos más no lo pudieron hacer justo por la pandemia, que trajo por consecuencia la falta de dinero y recursos, ¿no? Otra cuestión que me pasó, por ejemplo, en el 2020 yo dando clases, pues yo doy invierno y verano. Invierno se imparte en enero para los chavos que quieren adelantar materias, y verano pues en julio, ¿no? Pues en julio del 2020, derivado obviamente de la pandemia y por toda la crisis económica que vino, pues no se dieron veranos por la situación que vino a impactar a todos, ¿no? Por falta de economía, ¿no? O sea, finalmente aquí las cifras, estas son del INEGI, la fuente es del INEGI, pero obviamente no están contando también el sector privado, ¿no? Pero pues obviamente también universidades privadas bastante impactadas pues tanto en su nómina, ¿no? Como en todas las cuotas finalmente de los estudiantes, ¿no? Entonces, y cómo también esta desigualdad de género se ha expresado como ha sido también importante y mucho mayor también justamente pues, para las mujeres, ¿no? O sea, cómo
ha impactado no solamente a las familias, también a los docentes y muchos de ellos que pues, finalmente no tenían las condiciones ni siquiera de conectarse, ¿no? De una buena conexión o de carecer de computadoras, ¿no? Otros dispositivos o conexiones de internet, ¿no? O sea, entonces también todas estas cuestiones que también afectaron de una u otra manera, ¿no? Aquí volvemos un poco con un poco lo que les decía que había traído yo más o menos un temario y cómo estas exigencias de género, volviendo a las exigencias, cómo son todas estas conductas, ¿no? Que se esperan de las mujeres y los hombres. Algunos ejemplos de castigos, ¿no? Por no cumplir las exigencias de género, ¿no? O sea, y cómo lo podemos ver, si ustedes leen estas premisas, ¿no? Estas ideas, pues seguramente en algún momento se escucharon en la calle, en las mismas familias, en mismas aulas, en mismas universidades, ¿no? O sea, como estos condicionamientos de no cumplir, por no cumplir las exigencias de género, parece que después acaban en una culpa, ¿no? O inclusive algunos de ellos vinculados ya a casos mucho más pues dramáticos como los mismos feminicidios, ¿no? Que se dan en este país en donde 11 mujeres al día son asesinadas justo por feminicidio, ¿no? Por esta cuestión de culpabilizar por no cumplir exigencias de género. Entonces, como esta cuestión, ¿no? Es por culpa de las mujeres que haya tanta delincuencia, ¿no? O sea, las familias están como están porque las mujeres prefieren trabajar que estar en sus casas. O las mujeres que usan maquillaje son percibidas como más competentes. Si los hombres demuestran emociones como tristeza, angustia, nerviosismo, pues ¿qué pasa, no? O sea, los hombres finalmente por estar cumpliendo su rol de género, pues tendrían que, los hombres no lloran, ¿no? O sea, todas estas vinculaciones, exigencias que están muy ligados a los estereotipos que pues enmarcan toda una comportamiento y cómo están en todos lados, ¿no? O sea, no, desgraciadamente, no porque ya estemos en el 2021, 2022, ya estemos hablando de otro tipo de premisas o de situaciones, ¿no? Si bien muchas de ellas ya por ser políticamente correctos también y por el avance en las legislaciones sobre derechos de las mujeres, pues también ya muchos de estos condicionamientos pues ya se dicen menos. En muchas de estas cuestiones, o sea, muchas de estas premisas ya son también vistas como pues mal vistas por la sociedad, digamos, ¿no? Entonces también y muchos de los hombres ya han tenido desde sus casas, afortunadamente, y desde aulas educativas, pues otro tipo de educación y otro tipo de pensamiento. Finalmente, sí ha habido avances, pero pues seguimos como teniendo o también escuchando algunas cuestiones como estas, inclusive en medios de comunicación, en redes sociales, en mismos tweets, ¿no? Que después uno puede ver los comentarios y ve un poco cómo se incendian las redes por alguna cuestión de este tipo, ¿no? Y que finalmente no abona en nada, ¿no? O sea, no es que se esté generando más información al respecto, más bien se genera mucha desinformación en el momento que se hacen todos esos hilos a través de todas estas redes que ahora es parte de nuestra vida cotidiana y no podemos dejar de verlas, como el TikTok, como el mismo Facebook, el Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones pues están ahí, pero causan también muchísima desinformación. Algunas de las pues, tendencias disruptivas que podemos pues
empezar a generar como el mismo conocimiento, sensibilizar mismo a los jóvenes, ¿no? En comenzar este proceso de construcción de ideas sobre temas de género, ¿no? Un ejemplo, pues esta redistribución de oportunidades y responsabilidades, ¿no? Tomando en cuenta las diferencias de acceso y cantidad de recursos, ¿no? Y obviamente intentar cerrar las brechas de desigualdades de género a través de medidas afirmativas. Hay muchísimas medidas afirmativas que se han pues ya dado desde los años 60, digamos, que vienen todas estas olas que priorizan los derechos de la mujer y que pues finalmente muchas de ellas ya están legisladas, ¿no? O sea, muchos de estos derechos, como mismo derecho a la educación, ¿no? El derecho a tener cargos públicos, ahora se habla de paridad en las cámaras de diputados y senadores en nuestro país, y que finalmente pues ahí está la Cámara ya con una representación bastante copiosa de mujeres que antes, si nos vamos a los 80, 70, pues por ahí sí vamos a la Cámara y encontrábamos 3, 4 mujeres y ya. Ha habido muchísimos avances y que eso también tiene que ver con, gracias a todas estas medidas afirmativas que no son más que el avance, la importancia del avance que finalmente hemos tenido a nivel sociedad, ¿no? Y también pues hablar de la violencia de género, ¿no? Importante cuando hablamos de perspectiva de género, de igualdades, de equidad, etcétera, en donde pues definitivamente esta violencia como se refiere no solamente a la violencia física, ¿no? Que tal vez la violencia física es la que se ve, pero y que la violencia física pues finalmente ha sido la punta del iceberg de muchos de los movimientos de muchas feministas, la violencia sexual, pero finalmente está por debajo del iceberg muchas violencias, muchos micromachismos, muchas connotaciones psicológicas y económicas que no se ven, ¿no? Que también, y que puede ser causadas por ser hombre o mujer también. O sea, no solamente la violencia de género se da hacia la mujer, también se da hacia el hombre, aunque precisamente por ser sociedades tan paternalistas, pues se habla muy poco de la violencia de género hacia el hombre. Entonces vemos las cifras de denuncias que son exactamente de la mujer hacia denunciando al hombre, ¿no? Muy pocas denuncias, obviamente, por una serie de circunstancias que tienen que ver con los estereotipos justo de los que estamos hablando, como vergüenza, como cómo voy a denunciar que me pegan, ¿no? Una mujer, pero que se dan. Esas denuncias pues no aparecen, ¿no? O sea, ni siquiera las denuncias en donde la mujer denuncia al hombre son muy pocas, ¿no? O sea, solo el 10% en este país se denuncia. O sea que la cifra negra es altísima en cuestión de violencia de género y también en cuestión de feminicidios y desapariciones, ¿no? Entonces, como aquí, obviamente, también esta violencia se da a los hombres, a todos aquellos hombres que no encajan con los estereotipos masculinos, ¿no? Dominantes de comportamiento o apariencia física aceptada, ¿no? Entonces aquí también se abordan estas cuestiones, ¿no? Lo que un poquito retomando lo que había dicho de estas repercusiones de la pandemia en COVID, pues obviamente cuando hay una emergencia sanitaria o desastre o contextos de conflictos, crimen organizado, pues obviamente todos los sectores, toda la sociedad se ve impactada de una manera muy importante, pero el caso de las mujeres y las niñas, pues tiende a estar relacionado mucho más del impacto precisamente por esta desigualdad de la discriminación y las violencias estructurales que se viven tanto en la esfera pública como privada, ¿no? Entonces,
Es ahí donde, por ejemplo, como les dije al principio de la presentación, por eso este esfuerzo de la ONU por retomar los avances que ya se habían establecido años atrás, décadas atrás, sobre la seguridad para la mujer, darle derechos a la mujer de no discriminación, pues finalmente aquí en momentos de emergencias, justo como el COVID, como estos sectores pues son mucho más vulnerables, ¿no? O sea, el sector de las mujeres. Y podemos hablar de sectores vulnerables que también la han pasado mal, ¿no? Y precisamente por su vulnerabilidad en la sociedad, ¿no? Y pues bueno, yo con esto terminaría aquí mi pequeña presentación que hice. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario, retro, para poder pasar a un menti que traigo, en donde pues, voy a lanzar algunas preguntas. Pero bueno, ahora el micrófono es de ustedes. Ok, muy bien, pues regresamos. Les voy a compartir entonces el Menti les voy a presentar. Ok, y lo comparto por acá. Sí, creo que ya se está viendo una pantalla, doctora. Es el Menti, o sea, tienen que meterse a ese código 54779012. Y bueno, ahí está la primera pregunta. Los principales retos de los docentes en cuestión de perspectiva de género en el aula son, y se permiten 3 entradas por participante para que tengamos el word cloud y podamos ir viendo lo que van poniendo todos ustedes. Sí, exactamente es ese 54779012. Y me parece que tienen que entrar al www.menti.com, ¿no? Así es, invitamos a todos a que ingresen a la aplicación, bueno, al programa Menti, como dice la doctora, y que al ingresar coloquen el código que les acabamos de colocar, 54779012, para que puedan interactuar en la aplicación y puedan contestar las preguntas que está mostrando la doctora. Gracias, sí, ya están apareciendo algunas respuestas. Aquí lo padre de Menti, que me gusta utilizarlo, es que exactamente podemos ir viendo todos lo que está apareciendo y en palabras, digamos, lo que ustedes más digan, ¿no? O sea, lo que más se repita, aparece en grande, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, pues, cuáles serían los principales retos de ustedes, ¿no? Que ustedes se encuentran en el aula, ¿no? Que finalmente son los que están conviviendo con todos los chavos y cómo ven la integración de esta perspectiva de género en el aula, ¿no?
Mucho machismo, sí. Como lo comentábamos, pues viene de esta cuestión de de un paradigma, digamos que ahí está, ¿no? Y cuestiones de equidad que todavía falta por entender y como acá está apareciendo también, espero que todos lo estén viendo, ¿no? Lo que está apareciendo, cultura, ¿no? Una cultura de respeto. Acá aparece el respeto entre todos, ¿no? El respeto de opinión. Eh, la falta de empatía yo creo que es de los grandes retos con lo que uno como docente se enfrenta cuando pues hay debates, ¿no? Depende también del tipo de clases que den, ¿no? En mi caso, pues por ejemplo, yo doy temas de ciudadanía, de sociedad, desarrollo económico, otros temas más electorales, o sea, finalmente mucha retro con los alumnos en donde ahí está a veces estas faltas de respeto, ¿no? O la falta de empatía a lo que diga el otro es a lo que uno se tiene que enfrentar. También igualdad. Hasta que lleguemos a la casa. Bueno. No sé si Sandra tienes una pregunta o es tu micrófono. Tiene encendido su micrófono, doctora. Ah, ok. Creo que usted la puede silenciar. Déjame ver. No me da esa opción. Nada más me pone la opción de chatear, anclar en la primera pantalla y ocultar participantes que no tienen video. Bueno, aquí, pues, lo están viendo ustedes, pues. No puedo silenciarla por acá. No sé si. No puedo tampoco, doctora. Sin embargo, ya me comuniqué con ella para Ok. el comunicado que tiene su micrófono abierto. Espero. Gracias. De nada. Y bueno, pues me gustaría opiniones de lo que están poniendo aquí ustedes y qué son los retos que ustedes tienen como docentes en este tema pues tan importante, ¿no? De sensibilización y cómo empezar a tener una mayor sensibilización en este tema. Bueno, ahí me gustaría comentar algo, doctora, si me lo permite. Sí, claro, Sandra, adelante. Bueno, yo creo que sí, por decir aquí los conceptos, como machismo, que es el que se ve más grande, sí pienso que es uno de los retos así como que más, principales o que más abunda actualmente, ya que, pues lamentablemente, esto es algo que, aunque ha sido un concepto que es algo desde hace mucho tiempo, pues todavía se presenta. Y es algo que a veces los adolescentes, o nuestros alumnos, ya lo traen pues desde sus casas. Entonces, nosotros como docentes debemos de tratar de como que de transmitirle ciertos valores a nuestros alumnos o también nosotros mediante el ejemplo, hacer de, pues tratar de cambiar o de disminuir un poco ese machismo o esa desigualdad
que a veces pues los alumnos ya traen consigo mismos, ya sea en sus actitudes o en su ideología. Claro, yo creo que es fundamental, Sandra, la transmisión de otro tipo de comportamientos y obviamente lo que ven del docente, ¿no? ¿Cuántas veces no vimos ahora en pandemia que a muchos de los profesores pues los exhibieron en redes sociales por ese tipo de comportamientos, ¿no? En donde, en algunos machistas, ¿no? En otros, bastante... con una estructura muy patriarcal de falta de respeto hacia el alumno también, y que finalmente ahora con este modo Zoom, ¿no? El nuevo modo en donde nos estamos relacionando todos, pues estuvieron exhibidos, ¿no? Y muchos de ellos, algunos de ellos inclusive los dieron de baja. Y no importa el estatus económico-social, ¿no? O sea, hubo por ahí un caso de un profesor de la Universidad Panamericana, y otros casos de otras universidades estatales, ¿no? Entonces, me parece que el comportamiento, el tema es sensible y el comportamiento se da en todos lados, no importa la estructura social o cultural, económica que haya, ¿no? O sea, es un tema que finalmente pasa por una estructura que está ahí, ¿no? Entonces, eh, importante entonces la transmisión de otro tipo de conocimiento, de otro tipo de actitud, de ver que ellos vean el ejemplo también, ¿no? O sea, de lo que decimos, de cómo estamos atendiendo a las chavas y a los chavos, ¿no? O sea, todas estas cuestiones me parece pues muy importante con lo que tú dices de transmisión de valores también, esta transmisión de valores y menos estereotipos, ¿no? Yo diría, ¿no? Más transmisión de valores, de mejor, de un comportamiento distinto, ¿no? De poder transmitirles empatía también, de poderles transmitir la importancia de la perspectiva de género en materia de igualdades, ¿no? De que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, mismo en el aula, ¿no? Y como por ahí está en un chiquito, ¿no? Esta autoestima de la mujer, ¿no? Que también eso puede a través del comportamiento del profesor, pues bueno, cambiar formas y patrones de conducta, ¿no? Acá también lo dijeron, dar el mensaje correcto, ¿no? Me parece que es la asertividad que tiene que tener un profesor frente a estudiantes es muy importante, ¿no? Y todo obviamente a través del respeto, de apertura, que también por acá está mencionado, y que aunque haya choque de ideas, ¿no? Como reto, que en este choque de ideas haya respeto de estas ideas, ¿no? Y que haya respeto entre todos, ¿no? Y que en este choque de ideas, aunque haya desinformación, que también lo veo de este lado, puesto, pues informemos, ¿no? O sea, contribuyamos y seamos como los agentes aceleradores del cambio para que se informen y nosotros dar información, pero pues obviamente ellos sacan información pues de miles de lados, ¿no? O sea, de todo, las redes sociales a las que ellos están expuestos, ¿no? O lo que ellos buscan, ¿no? Entonces, esta falta de información sí es una cuestión pues ya de nuestros tiempos que tenemos que adaptarnos y también contrarrestarlo con la información correcta, ¿no? Con la información asertiva y con la información verdadera para entonces empezar a minimizar este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. Bueno, aquí me está diciendo en el chat Elena
Elena, maestra, ¿qué nos recomienda para poder apoyar a los alumnos cuando el machismo empieza en la familia, en sus propias casas? Un ejemplo, a veces cuando no van a la escuela se quedó cuidando a los hermanos porque es mujer y la mayor sí. Eso se da muchísimo y más ahora en pandemia. Esta cuestión, ¿no? O sea, yo creo que la recomendación es justamente esta cuestión, ¿no? O sea, informar de esta igualdad de oportunidades que no importa si eres hombre o mujer, o sea, tienes derecho a acudir a tu sesión, a tu aula, a tu escuela, y que no por el simple hecho de ser mujer te vayas a quedar a cuidar a los hermanos, ¿no? O sea, es una cuestión que pues finalmente viene de casa también, ¿no? O sea, estas cuestiones que trascienden el ámbito justo de nosotros como docentes, de lo que, del otro lado, que es el otro pilar educativo, que es la familia, ¿no? Y ahí, pues obviamente, pues tratar de ser conscientes de estas situaciones, ¿no? Y yo recomendaría mucho apoyo a estas pues chavas, mujeres que tienen esta situación, ¿no? O sea, mucha empatía con ellas en tal vez abrirles un poco más los espacios para entregas, ¿no? O sea, si no hay la disposición del otro lado, del otro pilar de que es la familia, en que no asistan, por ejemplo, ¿no? O sea, y ese es pues un tema transversal, un problema estructural pues, que estamos viviendo todos desafortunadamente, y que sí, justamente a la mujer le toca pues estos constreñimientos sociales, que era lo que les decía, ¿no? Estos estereotipos, estas construcciones sociales de que por ser mujer entonces pues tú te quedas y entonces el hermano se va, ¿no? Pareciera que entonces seguimos con esta mentalidad de que no importa la oportunidad o el talento, ¿no? O sea, el talento que pueda tener también las chavas, las niñas, las mujeres, y que finalmente trunca a veces muchas oportunidades educativas primero y ya después laborales, ¿no? O sea, desgraciadamente, pero yo creo que ahí es el apoyo, como tú dices, Elena, primero, o sea, el apoyo es muy importante como docentes y la apertura a que ellas puedan tener espacios de entregas, tal vez de actividades o de otro tipo de entregas también, en donde no se ve afectada su aprovechamiento, ¿no? Su calificación. Me parece que por ahí puede ir. Bueno, voy a pasar a la otra. A ver cómo cambio acá. Déjenme ver. Se quedó como pensando. Dejo de compartir. Déjenme seguirme al Menti para ver qué pasa. Ok. Ahora sí. Ahí está. ¿Sí lo están viendo? ¿Utilizas lenguaje incluyente en tus sesiones? Sí, no, ¿por qué? Ahora, el lenguaje incluyente pues va más allá de esta modita, de estas todes, etcétera, ¿no? De ponerle una E, X o una arroba, etcétera, ¿no? Va a tener expresiones inclusivas, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, una expresión inclusiva en el ámbito, por ejemplo, docente? Pues en vez de hablar de
de indígenas, ¿no? O sea, o minorías étnicas, pues bueno, la expresión inclusiva sería pueblos y comunidades indígenas, ¿no? O sea, personas indígenas, pueblos indígenas, ¿no? En vez de hablar de homosexual, ¿no? Entonces aquí pues hablaríamos entonces de las diversidades sexuales, ¿no? O la población LGBT, que ahora ya ven que se le ha añadido LGBT, las tres Ts y la I, y ahora es el más. Sí lo están viendo, ¿verdad, colegas? Sí, doctora. Ok. Sería otro tipo de, digamos, de expresión inclusiva para que esta transmisión de conocimiento, obviamente ellos, pues también la adopten, ¿no? La adopten como parte de su cambio de pensamiento, de paradigma, ¿no? Muy importante, pues, estos términos inclusivos, ¿no? Para referirse a las poblaciones de las que se habla, ¿no? Utilizando genéricos, digamos, universales, ¿no? O sea, una forma de evitar, es una forma de evitar la discriminación. Por ejemplo, es nombrar en plural, anteponiendo la palabra personas, ¿no? Entonces, este lenguaje inclusivo, digamos que cómo ayuda a visibilizar aquellas personas, grupos y comunidades históricamente discriminadas también. Entonces, digo, lo de los indígenas es un ejemplo, pero también, ¿qué tal cuando decimos, ¿no? La chacha, ¿no? Me ayuda la chacha, me ayuda la sirvienta, me ayuda la criada. Yo creo que ahí, ¿no? Empezando por nosotros, pues digo, tratar de hacer, incluir estas expresiones inclusivas como, en vez de decir eso, personas trabajadoras, ¿no? O las personas que ayudan al hogar, ¿no? Las trabajadoras remuneradas del hogar. Sería, digamos que la expresión correcta, ¿no? El trabajador remunerado del hogar. O sea, ahí ni siquiera estamos hablando de si es hombre o mujer, ¿no? O inclusive también ahora como el ama de casa o el amo de casa sería ya, se considera como una expresión no inclusiva, y la expresión inclusiva sería las personas trabajadoras no remuneradas del hogar, ¿no? El trabajador no remunerado del hogar, ¿no? Y inclusive con otro tipo de lenguaje, ¿no? El uso de la arroba también, ¿no? El uso de la arroba y de la X que se ha extendido, ¿no? Que a veces ponen servidores públicos y entonces ponen los arrobas. Y finalmente eso es una forma de uso, digamos, incorrecta por el uso de la arroba y la X, porque digamos que la arroba no es un signo lingüístico. O sea, no, carece de sonido, digamos, y la X no representa el sonido, o sea, que se pretende, ¿no? Entonces, ninguna incluye realmente usar un lenguaje inclusivo, ¿no? Como lo que pasó también en redes con el compañeres, ¿no? O con el todes, etcétera, ¿no? O sea, en vez de poner estos arrobas, ¿no? Pues sería, si puse un ejemplo, ¿no? Servidores públicos en donde se utilice el arroba, pues sería personas servidoras públicas o servidoras y servidores públicos, ¿no? O sea, en vez de todos con una X, pues sería todos y todas. O en vez de niños con la X o con el arroba, pues sería hablar de la infancia, ¿no? Hablar de la niñez. En término genérico, sería la forma, digamos, adecuada de mencionar a ambos sexos, ¿no? Utilizar estos genéricos universales también.
Y bueno, aquí están lo que están poniendo, que sí lo utilizan. Hay algunas veces. Tratan de hacerlo, sí, por respeto al prójimo, ¿no? Y también por esta cuestión, como están diciendo, por ser empáticos, respeto y empatía, tomar en cuenta al otro, no ofender exactamente, ¿no? O sea, estas cuestiones, pues, de llamar indio, ¿no? O la India, eh, inclusive ya también en términos de los que migran, ¿no? Son los migrantes, ¿no? O sea, son, en vez de decirles, por ejemplo, braceros o mojados, que finalmente serían los términos despectivos, aquí como están poniendo de la no ofensa, ¿no? Sí, para no discriminar, justo. O los morenitos, ¿no? O sea, los negros, negritos, pues bueno, vamos a utilizar poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? O sea, personas afrodescendientes o inclusive aquí en México, que hay pues población en las costas de población, los afromexicanos, justo en Guerrero, en Veracruz, ¿no? Normalizar la inclusión, me parece genial, ¿no? Doctora, perdón por la interrupción. Hay una pregunta de Sandra Guerra. Dice, ¿el decir estudiantes foráneos es un término inclusivo? Sí, es la pregunta de Sandra Guerra. ¿Es esa? Exacto. Sí, doctora. Sí, claro, es un término inclusivo, esos estudiantes foráneos. Porque entonces, pues bueno, ahí no estás diciendo pues algo que, no sé, ¿no? Algunos de los estudiantes que vienen acá, el rubio, ¿no? El extranjerito, ¿no? El que habla inglés, etcétera, ¿no? O sea, todas esas cuestiones que, o inclusive también con los adultos mayores, ¿no? O sea, ya, la verdad que ya nos hemos acostumbrado, y eso gracias al avance también de todas estas formas inclusivas, pues ya no hablamos de los ancianitos, ¿no? El ruco, ¿no? El viejito. Entonces ya nos hemos acostumbrado mucho más a hablar sobre, pues, personas adultas mayores, ¿no? O en términos también de enfermedades, ¿no? El que tiene SIDA, pues son personas que viven con el VIH. O sea, ese sería del otro lado el lenguaje inclusivo. Y bueno, en términos de toda esta diversidad sexual, que ahora pues está, o sea, importante decir, las personas, o sea, o la comunidad lésbico-gay que pertenecen como miembro de una comunidad lésbico-gay, o como personas transexuales, y ya queremos ser más específicos, ¿no? O como personas transgénero, o como personas intersexuales, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, me parece que ahí le estamos dando a los chavos un mensaje muy asertivo y correcto de cómo expresarse, de cómo también integrar a los diferentes, ¿no? A la diversidad, ¿no? A la diversidad sexual, ¿no? O las personas que cuenten aquí, como dice Sandra, con capacidades diferentes. Ese puede ser otro ejemplo de término inclusivo, claro que sí. Las personas con capacidades diferentes es un término totalmente inclusivo también. ¿Qué más tenemos aquí? Al no decir que son personas con una discapacidad, exactamente, ¿sí? Como solía decirse antes. Exactamente, el término es personas, el término correcto es personas con
capacidades diferentes. Y bueno, aquí estoy viendo que pues ustedes pues sí lo utilizan por respeto, por empatía, que transforma roles. Y exactamente como lo decíamos con Sandra, esta transmisión del mensaje correcto, pues es importante, ¿no? Tenerlo muy en cuenta. Ok. Voy a dejar de compartir para poner el último. Y comparto. Compartir. Ahí está el último. Si pudieras realizar una modificación en tus sesiones derivada del taller, ¿cuál sería? Bueno, aquí van apareciendo las frases incluyentes, pues bueno, eso ya, ahorita que hicimos esta última parte, y motivador, inclusión total, el respeto, la empatía. No sé si hay más o eh, algún otro comentario o algo que quieran compartir que les haya surgido en el aula justo con estos temas. Bueno, a mí me gustaría agregar así más que nada como un comentario que pensándolo bien ahorita
pues con las diapositivas que nos presentó y todo. Yo creo que otro reto también por el cual los docentes nos estamos enfrentando, bueno, yo creo que toda la sociedad, pero también nosotros como docentes al dirigirnos a los adolescentes, es precisamente eso del lenguaje inclusivo, porque entre más va evolucionando la sociedad, así como usted lo dijo, de que, por ejemplo, la sociedad LGBT que van cambiando, van agregándose más cosas, eso también a uno como docente, pues te hace tener que, pues, estarte como que, pues, preparando, ¿no? O sea, es algo de estar constantemente aprendiendo. Y pues no nada más nosotros, sino que también, pues, los alumnos, la sociedad en general. Entonces, todo para que al momento de en nuestras clases, en nuestros cursos, pues podamos impartir esos aprendizajes de una manera pues respetuosa y sobre todo pues inclusiva, considerando a todos. Gracias, Sandra. Yo creo que sí es muy, muy importante y además justo les traigo algunas estrategias. No sé si algunos de ustedes hayan hecho algunas actividades de inclusión o de perspectiva de género justo en sus aulas. Por ahí vi también que pusieron aquí en el Menti de utilizar estrategias. Obviamente son indispensables, pero también realizar actividades, a estos famosos, los icebreakers, ¿no? Para, digamos que romper el hielo, justo, o sea, romper el hielo con los alumnos, que a veces, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, no es nada fácil, pero algunas actividades que justo van hacia modalidades para tener mayor perspectiva de género, a veces son importantes. No digo en todas las clases, sí, en algunas que tienen que ver más con retroalimentación tal vez en lo social, etcétera, me parece importante. O obviamente los profesores que estén dando temas de sociedad, temas históricos, temas culturales, pues obviamente les sería de bastante ayuda. Ya son casi 4:45. Yo quería hacer una actividad con ustedes, pero solamente pues les dejaría, voy a dejar de compartir aquí ya el Menti para que ustedes vean estas actividades y con mucho gusto se las puedo dejar en un archivo. De todas maneras, quisiera compartirlas de una vez para que vayan, las vean. Son 3 actividades que están aquí. No sé si están viendo mi documento. Es un documento de Word. Sí, doctora. Que dice actividad 1, sexo y género, ¿no? Entonces, aquí la intención era que ustedes hicieran otras preguntas adicionales, o sea, que yo los pudiéramos mandar a los breakout rooms, los famosísimos breakout rooms, y que ahí ustedes más o menos trabajaran individual, ¿no? Porque sí veo que la audiencia, la verdad que muy padre, gracias a todos que estuvieron aquí, bastante copiosa y me agrada bastante, me gusta. Y bueno, si ustedes ven, actividad 1 de sexo y género, ¿no? Entonces, aquí algunas cuestiones, ¿no? Elija para esta actividad un espacio amplio, pida a las y los jóvenes que formen 2 grupos según el sexo, solicite el grupo de hombres jóvenes que digan lo que hacen en un día de su vida cotidiana y tome nota. A continuación, pida al grupo de jóvenes mujeres que digan lo que hacen en un día de su vida cotidiana y tome nota. Y coloca la información en un espacio visible, pues en un pizarrón, en algún board que tengan, pida comentarios sobre las reflexiones y conduzca la discusión hacia la conclusión de que los roles que representan son los asignados por la sociedad, y eso es lo que conduce a que existe inequidad entre niñas, niños y adolescentes y mujeres, ¿no? Entonces se invita a reflexionar, etcétera,
Y algunas preguntas, digamos, detonadoras es que la diferencia entre chicas y chicos está en los juegos que realizan. ¿Por qué? ¿No? O sea, lanzarles este tipo de cuestionamientos, ¿no? Para que pudieran contestar. ¿O crees que barrer solo es cosa de chavas, ¿no? O que la mecánica solo es cosa de chavos, ¿no? Y ahí está justo el ejemplo que les puse de esta ingeniera en mecatrónica del TEC de Monterrey, y la verdad que súper inteligente la chava, con talento, ¿no? O sea, hay que ver el talento. Esa sería una, ¿no? Aquí en amarillo les había puesto que qué otras preguntas adicionales ustedes podrían incluir, ¿no? Que les permita al grupo visualizar estas inequidades de género, ¿no? Ese es, digamos, una actividad que más o menos puede durar, una actividad que, pues, puede ser de una media hora nomás, ¿no? La otra, que es una actividad con perspectiva de género, en donde el objetivo es despertar la imaginación, ¿no? de los chavos y decirles que uno viene de otro planeta, que no conoce nada de cómo son los hombres y mujeres y en qué se diferencian, ¿no? Entonces, solicitar al grupo que le cuenten sobre estas diferencias, entonces se hace un listado con las características y pues obviamente se abre la reflexión, ¿no? Ya en plenaria para decir, o sea, cómo están, y ahí ustedes ven o pueden ver más o menos cómo están pensando, ¿no? Qué tipo de estructura también familiar, educativa, cultural traen, ¿no? Entonces, y ahí se abre un espacio a la reflexión bastante interesante sobre los conceptos de igualdad, ¿no? Para aterrizar justo en los conceptos de igualdad. Y la última, develando masculinidades y feminidades desfavorables, es establecer en tarjetas de colores, ¿no? Enunciados desfavorables para hombres y mujeres. En tarjetas verdes, las de los hombres, y en tarjetas azules, las de las mujeres, ¿no? Y cuáles pondría, ejemplo, por ejemplo, un hombre debe ser mujeriego y tener muchas novias. Se divide el grupo en hombres y mujeres y se entregan las tarjetas para analizar el contenido y de ahí, obviamente, se lanza la reflexión final, ¿no? Para hacer la retroalimentación ya entre todos. Algunas actividades que pueden servir justo para pues tener muy en cuenta y sensibilizar sobre este tema, que me parece que es fundamental en cualquier ámbito. Entonces, yo con mucho gusto, no sé si a quién le tenga que dar este documento, si ustedes lo quieren compartir. Y pues sería todo. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, que hayan participado. Y pues no me falta más que agradecer la invitación a este taller y a esta charla con ustedes. Muchas gracias, doctora. Creo que puede compartir el documento por aquí, por el chat, para que los participantes puedan tener acceso a él y puedan, en dado caso, utilizarlo. Y bueno, pues sin más por el momento, no sé si algún participante tenga alguna otra duda, algún comentario que quiera hacerle a la doctora Claudia. Con mucho gusto estamos aquí en la espera y vamos a esperar yo creo un momentito para ver si hay algo. Sí, y entonces lo comparto por aquí, ¿verdad? Sí, puede colocarlo en el chat, el documento, y los participantes pueden acceder a él. Ok, perfecto. Entonces en el chat. Muy bien. A ver si lo pueden ver todos.
Ahí está. Dinámicas Taller se llama. Es un documento. ¿Sí? Sí, justo está ya apareciendo en el chat, doctora. Muchas gracias. Y bueno, pues en nombre de todos, les agradecemos su presencia, doctora, por esta ponencia, por este taller. Creo que todos les interesó bastante. Como dice, tuvimos mucha audiencia, muchos participantes. Muchas gracias. Les agradecemos justamente a todos por acompañarnos el día de hoy y los invitamos también nuevamente a nuestra próxima conferencia que se estará impartiendo ahorita a las de 5 a 7 de la noche y la va a dirigir la doctora Brenda Cecilia Padilla, que lleva el nombre del título como Accesibilidad e Inclusión Educativa desde el diseño de recursos educativos. Entonces, los invitamos para que también puedan participar en esta conferencia. Y pues muchas gracias a todos por sus comentarios que están haciendo en el chat, les agradezco mucho. Hay algunas personas que dicen que no pueden ver el documento, los voy a volver a pegar y ustedes me dicen, creo que era Carla Duque y Norma Rocha, que no veían el documento, no sé si ya lo pudieron ver, lo volví a subir. Ok, que sí, ya se ve de nuevo. Les agradezco muchísimo la atención y la invitación a la Prepa 2. Gracias, doctora. Nuevamente, muchas gracias por su ponencia. E invito a los participantes también a contestar la encuesta para que estaré compartiendo por aquí por el chat para que con esto puedan obtener su certificado de la ponencia y tengan también su asistencia. Entonces, enseguida estaré colocando la liga y también les compartiré la liga para la próxima conferencia. Muchas gracias a todos y Gracias, Sergio, por tu comentario. Gracias. Sí, tema muy complejo. Gracias. Gracias, doctora, a usted. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.